Lentamente avanza el proceso de vacunación en todo el mundo. Es una carrera de obstáculos y un duro golpe lo ha dado India, suspendiendo la exportación de las vacunas ante el fuerte aumento de contagios entre su población. Del mayor productor de vacunas del mundo depende el programa de la Organización Nacional de Naciones, la ONU, COVAX, y de él muchos países del Caribe. Como la campaña de vacunación se prevé demasiado lenta en esta región, preocupa especialmente el desarrollo del coronavirus y de sus mutantes en los países caribeños. Cuba no ha comenzado a vacunar todavía a su población. La Habana está apostando por la producción de sus propios fármacos y no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del mecanismo COVAX. Soberana 2 y Abdalá están en la tercera y última fase de ensayos clínicos para evaluar su eficacia. Esos preparados no tienen aún la autorización de uso de emergencia o registro, cuestión que las autoridades esperan lograr en el mes de junio a partir de los resultados preliminares de la última etapa de pruebas. Paralelamente se han puesto en marcha estudios de intervención controlada en La Habana y en el este de la isla para administrar de forma masiva estas dos fórmulas, incluyendo a 1.700.000 personas en la capital. Nos vamos ahora a La Habana, a Cuba, para conectar con la periodista Camila Acosta. Señora Acosta, la situación en Cuba es completamente distinta a la del resto de países del Caribe porque la isla cuenta con un sistema sanitario muchísimo más avanzado y es incluso el único país de América Latina en inventar no solo una, sino dos vacunas contra el coronavirus, Abdalá y Soberana. Aún así, si los preparados cubanos no estarán listos hasta junio, ¿por qué rechaza entonces Cuba las vacunas del mecanismo de la OMS COVAX? Sí, exactamente. Cuba cuenta con dos candidatos vacunales que ya están en su tercera fase, como ya mencionaba. Se trata de Soberana 2 y Abdala, dos de cinco candidatos vacunales que ya ha desarrollado el país. En el caso de Soberana 2, apuesta por ser la primera vacuna latinoamericana, pero de aprobarse llegará con retraso al mercado internacional. Y el tema de por qué ha rechazado Cuba el método COVAX, pues tiene varias explicaciones. Y una de ellas es que Cuba está apostando a la producción de esta vacuna, la recuperación de su economía, la recuperación de esta grave crisis por la que atraviesa el país. Si entonces Cuba se puede convertir en un destino turístico de vacunas, tal y como ya lo es Estados Unidos, ¿podría entonces ver unos turistas que llegan a la isla para vacunarse? Sí, exactamente. Uno de los objetivos es el turismo de salud, promover el turismo de salud, es decir, que los turistas vengan al país y entonces que, por supuesto, consuman todo lo que se oferta en los hoteles y de paso darles la vacuna supuestamente gratis. Una vez que Cuba tenga vacunada a su población, ¿podría entonces convertirse en un país exportador de vacunas? Algo que le reportaría, de hecho, fuertes ingresos de divisas. ¿Tiene la capacidad de producción? De hecho, ya se ha mencionado que Cuba planea producir unas 100 millones de dosis de vacunas para la exportación, es decir, para la venta en el mercado internacional. Cuba está ya preparando un plan de vacunación para cuando los dos preparados estén listos, Abdalá y Soberana. ¿Se sabe ya cuándo se prevé que la población esté inmunizada? Hasta ahora solo se ha anunciado que antes de que termine el año 2021 toda la población cubana estará inmunizada, pero por supuesto eso depende de que realmente funcionen estos candidatos vacunales, que no se sabrá por lo menos hasta el mes de junio de este año. Sorprende que un país con una grave crisis económica y con tantas carencias en muchos aspectos tenga un sistema sanitario tan fuerte y que destaque en el resto de la región, en América Latina. ¿A qué se debe este éxito del sistema sanitario cubano? Bueno, yo diría que este éxito se debe a la manipulación del régimen y a la desinformación. Yo para nada considero que el sistema sanitario cubano sea avanzado, porque la realidad, la que se contrasta diariamente en la isla, es una completamente diferente. La atención primaria es pésima, hay muchísimas carencias materiales y la falta de higiene en los hospitales es algo que también está golpeando fuertemente el sistema de salud en Cuba.
Camila Acosta, periodista en La Habana, Cuba, muchísimas gracias por su participación en el especial de coronavirus. Gracias a usted. Si la pandemia ya está siendo todo un desafío para los países industrializados, naciones pobres como Haití están supeditadas a la ayuda internacional para superar esta crisis sanitaria. El problema es que este país y Venezuela han rechazado la vacuna AstraZeneca del programa COVAX porque dicen que es peligrosa. Venezuela también lo ha hecho por razones políticas. La Organización Panamericana de la Salud se ha ofrecido a aportar información detallada sobre esta vacuna para que tanto Haití como Venezuela vuelvan a considerar la decisión de no recibirla. El tiempo apremia, sobre todo para Haití, que aún no ha puesto ni una sola vacuna a sus habitantes. Más de 11 millones de habitantes y ni una sola vacuna. Haití no ha recibido ni una dosis. La inestabilidad, el mal manejo de los recursos y las propias carencias del país serían las causas. Las autoridades sanitarias achacan el retraso a la falta de infraestructura. Si tengo 3 millones de dosis de vacunas, ¿encontramos primero un lugar seguro para almacenarlas? En segundo lugar, ¿tenemos la capacidad de utilizar todas las dosis antes de que caduquen? Porque cuando se reciben las vacunas y se empiezan a utilizar, pueden caducar. Tenemos que conocer todos estos detalles antes de empezar a recibir las vacunas y decir que está disponible para que la gente se vacune. Haití debería recibir 756.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Pero el envío está en suspenso por razones no del todo claras. Medios locales han publicado que el gobierno rechazó las vacunas dados los casos de trombosis vinculados al fármaco. Y la falta de vacunas no es el único desafío. También lo es mantener las medidas de prevención en medio de una severa crisis política. Se supone que el gobierno nos iba a dar mascarillas contra el coronavirus, pero no nos las han entregado y no sabemos dónde ir a comprarlas. Las venden a un precio más alto del que podemos pagar. Somos pobres, no podemos pagarlas, por eso no las usamos. Además, el coronavirus no nos ha afectado. No digo que no esté aquí, pero no nos ha afectado. Y en general, muchos haitianos consideran que el virus no es un problema. La percepción de la población es que no cree en la existencia del COVID-19. La reticencia de una gran parte de la población a ir a hacerse las pruebas incluso cuando tienen algunos síntomas que parecen de gripe. Mucha de la gente parece pensar que el COVID-19 no existe. Esa es una de las grandes luchas para mí. La gran negación de la existencia de la enfermedad. A estos obstáculos habría que añadir las protestas y el clima de inseguridad producto del aumento de los secuestros y los asesinatos relacionados con bandas delictivas. Esta falta de estabilidad también dificulta poner en marcha la vacunación masiva en Haití. Decidirse por no recibir vacunas, por no saber cómo administrarlas, es la triste realidad que acabamos de ver en el reportaje de Haití. Malawi destruirá más de 16.000 vacunas contra el coronavirus que han sido caducadas. Los fármacos fueron donados al empobrecido país por la Unión Africana 3 semanas antes de su fecha de caducidad. Esto lo informó el secretario de Sanidad, Charles Mwansambo. El país del sur de África recibió 102.000 dosis de las vacunas de Oxford AstraZeneca del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Lo hizo el mes pasado, pero 16.400 no se administraron antes de que expirasen. Malawi lanzó su campaña de vacunación en marzo de este 2021, el año de la vacunación, con el objetivo de inmunizar a 11 millones de personas o al 60% de la población para adquirir una inmunidad de rebaño. Eso es lo que se espera para finales de este año. Se han administrado menos de la mitad de las 500.000 dosis donadas por el Servicio de Intercambio de Vacunas COVAX, la Unión Africana y el Gobierno indio.
La lentitud del despliegue se atribuye en parte a la escasa aceptación debido a las dudas que tiene la población sobre la vacuna, porque considera que son peligrosas. Y pasamos ahora a un tema completamente distinto, una nota para quienes estén solteros o que busquen pareja. Los cierres y el confinamiento han pesado en las vidas amorosas de muchos ciudadanos. Bares, restaurantes están cerrados en Alemania desde noviembre. El ocio ha sido duramente castigado también en varios países del mundo y hasta los romances en la oficina son imposibles debido al teletrabajo. ¿Dónde acudir entonces para conocer al amor de su vida? Aquí les presentamos los autoservicios de citas rápidas para una conquista desde el automóvil con comodidad. Los últimos toques antes de que Gaby Prestel vaya a su cita relámpago desde el auto. ¿Qué más se puede hacer? Nada está abierto, no hay a dónde ir, no puedes verte con amigos. Allí puede que conozcas a alguien. ¿Conocerá Gaby de 53 años al hombre de sus sueños hoy? En Essenbach, en el sur de Alemania, las reglas para las citas relámpagos sobre ruedas son claras. Pegar un número en tu auto para apuntar a las parejas potenciales y hombres y mujeres en carriles contrarios para charlas de 4 minutos. Ya comienza, qué emoción. Oh, se esconde. Quítate la mascarilla. Las restricciones por la pandemia, un buen tema para romper el hielo. La mascarilla es un fastidio. Sí, un fastidio. Finalizan los 4 minutos. ¿18 años? Por Dios. Mi hijo es mayor que tú. Gaby ya habló con casi la mitad de los 80 candidatos. Con esta cita relámpago todos ganan. Más de 150 solteros coquetean de nuevo y con un costo de 5 euros por auto, los organizadores ganan dinero durante la pandemia. Tras 4 horas, la lista de posibles parejas de Gaby sigue vacía. Ningún hombre captó su interés. No encontraré al hombre de mis sueños aquí. Son o más jóvenes que mi hijo o mayores que mi padre. No hubo suerte el día de hoy, pero habrá otras oportunidades. Si todo sigue bien, las citas relámpago continuarán en abril. Menos mal que la pandemia tiene también fecha de caducidad. Hasta aquí el especial coronavirus. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.